Muy bien, continuamos. Esta es la tercera etapa del tema justificación por la fe, estudiando los pasos del quebrantamiento, la pérdida de nuestras relaciones, de nuestra salud física y de nuestra salud mental a través del estudio de Génesis 3. Ahora Jesús entra en la escena de la pareja. La pareja está con delantales de higuera, ya se han tratado de reparar, están minimizando quizás, justificándose o mirando que no era tan grave o por qué, o mirando en el error acerca del carácter de Jesús, errando en creer cómo era el carácter del Padre. Pero entra Jesús y entonces Jesús dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Empieza a preguntar Jesús. Y ellos aterrorizados se esconden. Esconderse, ¿qué significa? Es ignorar el amor de Dios y es ignorar su poder. Como Jonás, que se escondió en un barco y no pensaba que Dios lo iba a ver allí escondido. Ignoramos el poder de Dios, ignoramos que nos ve, ignoramos que sabe todo lo nuestro, ignoramos que sabe la historia de nuestro corazón, ignoramos. Y cuando ignoramos el amor de Dios y su poder, entramos en terror, como esta pareja entró en terror, se querían esconder. ¿Y saben qué hace el temor y el terror por nosotros? Nubla nuestra capacidad de poder entender la situación que estamos viviendo. Y yo no sé si ustedes han visto personas en una crisis de pánico o personas que sufren de agorafobia, que están en un supermercado y piensan que la gente que está allí, alguien los va a matar o alguien les va a hacer daño. O que están en caminando por una calle y piensan, algo malo me va a pasar, alguien va a venir contra mí y me va a hacer daño. Y ese temor nubla la capacidad de pensar correctamente. Y esto fue lo que pasó con la pareja. Quiero leerles esta cita que está en Hebreos 2:15. ¿Cuál es el deseo del Señor con respecto a nuestro temor? Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que desea el Señor? Librarnos a todos que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor nos lleva al error. Satanás estropeó la imagen de Dios. Una vez que comió la fruta la pareja, la confusión se transformó en engaño. Y ahora la imagen de Satanás está en el lugar de Dios y oscureciendo todo. ¿Cuál ha sido el plan de Satanás? Satanás lo que ha querido es poder nublar la imagen de Dios y hacer que nosotros veamos a Dios en error. Pero lo más tremendo es que Satanás lo que quiere es hacer proyección, proyectar en Dios su propia imagen. Y en esto debemos estar claros como hijos de Dios. Cómo Satanás ha querido proyectar en Dios su propio carácter de mentira, de engaño, destructor, de injusticia, de causante del dolor y la enfermedad. Y todo lo ha proyectado en Dios. Y eso fue lo que pasó con la primera pareja. Cuando se escondieron, ellos pensaron, pues Dios como que no es tan bueno. Mejor escondámonos. Nos va a matar. Y empezaron a creer lo que la serpiente estaba diciendo. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de la serpiente y le has creído? Reflexiona en qué cosas la serpiente te ha dicho que no son verdad, que por el temor las vemos mal y que además hacemos una proyección
del carácter de Satanás en Dios, que es todo amor por nosotros. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por último, volvemos a la culpa, pero esta vez ya no es la culpa propia, es la culpa que proyectamos en el otro. Dios buscó a Adán, estaba buscando conectar nuevamente con su hijo, pero antes de esto debía haber confesión de pecado. Y en vez de confesar el pecado, Adán lo que hizo fue culpar a la mujer. Ella fue la que tú me diste. Ella me dio del fruto y yo comí. Y está muy claro en la palabra que Adán no fue tentado, no fue engañado. Adán no fue engañado, la mujer fue engañada. Él comió porque él mismo quiso. Y esto es lo que muchas veces sucede en las relaciones y se llama sesgo de autoservicio. Y les voy a explicar con una ilustración. Si Juan tropieza con una roca, él piensa, la roca me hizo tropezar. Y Jenny, que es su esposa, cree que él es torpe y por eso se cae cuando tropieza con la roca. Pero si la situación hubiera sido al revés y Jenny tropieza con la roca, Juan dice, eso es que, o digamos otra ilustración, si Jenny fracasa en un examen, entonces Juan dice, ese examen estaba muy fácil. Y en el caso de Jenny, piensa, no, es que yo soy muy inteligente y por eso salí bien en ese examen. Y ese es el sesgo del autoservicio, cuando todo gira en el centro, que soy yo. Hay personas que se gratifican toda la vida. Algunos de esos son narcisistas, otros perfeccionistas, otros egocentristas. Pero pasamos la vida culpando a otros por lo que nos pasa, por nuestra misfortuna, por lo que nos ha sucedido. Y eso hace que caigamos en hostilidad. Y de esa manera empezamos a quebrantar nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra pareja o con nuestros padres también. Y en 1 de Timoteo 2:14 dice, y Adán, que no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos claro que Adán, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que Adán no fue engañado. Sin embargo, le echó la culpa a la mujer. ¿Cuántas veces pasamos nosotros por esa experiencia? ¿Cuántas veces nosotros no vivimos en nuestras relaciones esa experiencia de proyectar en otro nuestras faltas, nuestras malas decisiones? Muy bien, en la carrera del amor, y vamos a ver ahora cómo es que esto podemos nosotros experimentarlo nosotros mismos, ¿no? En la carrera del amor, primero nosotros decimos, estoy dispuesto a darlo todo. Esa es la persona, la idealizamos, nos casamos y llegamos incluso hasta idolatrar, que era la experiencia de Adán. Él idealizó a Eva, la idolatró, no la puedo dejar. Pero cuando llega el problema, el afecto humano se seca y entonces la miel se convierte en hiel. Y de esa manera seguimos un curso. Y por eso a veces pensamos que nos casamos con una persona que no conocíamos. Y Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí es la carrera del amor, cómo la vemos nosotros, ¿no? De esta manera llegó
después de la hostilidad, el desespero. Y es así como sucede con la dopamina. Cuando probamos algo que nos sube la dopamina, la primera vez que probaste un chocolate y sentiste en tus papilas gustativas el dulce, el sabor, el amarguito, combinado con ese dulce, hay un surge, un aumento de dopamina. La fructosa, el azúcar, todo eso nos hace un high. Pero inmediatamente viene un frenazo, que es la resaca de la dopamina, y esa resaca fue lo que experimentaron nuestra primera pareja. Entraron en desesperación y eso los llevó a sentirse perdidos, completamente perdidos. Y es interesante porque Salomón en Eclesiastés nos habla de el desespero. Cuando nosotros estamos en la vanidad de la vida, él dice que todo eso es ¿qué? Nada, es vanidad. ¿Qué pasó con la pareja, con Adán y Eva? ¿Qué pasó con ellos? Lo primero que sucedió con ellos después de todo este proceso fue entrar en una profunda tristeza y darse cuenta cómo esto los había afectado grandemente aún en su propia relación. Una generación después de Adán, Caín experimenta lo mismo, pero esta vez él fue más allá, porque no encontró en Dios, dando lo que Dios estaba pidiendo, que era el sacrificio que representaba a Jesús. Él quiso hacerlo por sí mismo. Yo lo voy a hacer de mi manera. Frutas. Ahí no había sangre, ahí no había sacrificio, solamente frutas. ¿Y a qué lo llevó el desespero finalmente? A sentirse que no era pleno, que no lo tenía todo, que todo lo que él hacía por sí mismo no era suficiente y por eso tuvo que terminar matando a su hermano. Siglos después, David. No era suficiente todas las concubinas y mujeres que tenía en el palacio. Tuvo que codiciar la única oveja del otro dueño, de su vecino. Y la violación de la conciencia en el caso de David, y como es en todos nosotros, es generalmente la primera causa de la depresión. Cuando entramos en depresión es porque hemos violado nuestra conciencia. La ley de la autoprotección termina destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo entramos entonces en una terapia diferente? Cuando Dios nos quiere alcanzar, cuando Él ha hecho todo un trabajo para alcanzarnos, para poder estar cerca de nosotros. Él mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y plenitud. Hay muchas terapias en psicología que nos pueden ayudar a recuperar nuestra mente, nuestras emociones y hasta nuestra salud física y nuestras relaciones. Hay más de 300 terapias. Hay una terapia que se llama terapia cognitiva conductual. Es la más cercana a la terapia bíblica y muchos psicólogos cristianos la utilizan y da muy buenos resultados. También está el DBT, que es el dialéctico conductual, el REBT, que es el relacional emotivo conductual o racional emotivo conductual. Pero yo les voy a hablar de la TJPF, que es la terapia de la justificación por la fe. ¿Cómo la terapia de la justificación por la fe puede ayudarnos a nosotros a entrar en sanidad? Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, pero todos tenemos la misma oportunidad de ser justificados gratuitamente y en Jesús tener redención. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Dios. Es justo, es fiel y desea limpiarnos de toda maldad. La doctora Jennifer Schweitzer, psicóloga adventista, tiene un ministerio interesante en Estados Unidos donde ha agrupado a consejeros bíblicos, a psicólogos y coaches para ayudar a muchas personas a salir de estas situaciones. Ella dice, cuando una persona lo entiende, cuando la buena noticia del regalo, de la justificación penetra las barreras de la justificación propia, cuando el regalo es recibido con contentamiento y humildad, se produce una poderosa liberación psicológica. Quiero que lean esto, que puedan grabar este mensaje, que lo puedan tener siempre presente. Cuando nosotros comprendemos que la buena noticia, que el regalo de la justificación penetra nuestras barreras y nuestra propia justificación, entonces que lo hemos recibido es cuando se produce en nuestro corazón y en nuestra mente una liberación psicológica. ¿No quieres tú participar de esa liberación psicológica? Cuando yo entendí lo que Jesús hizo por mí, su grande sacrificio, cuando yo entendí que Él había pagado, que Él no murió por el castigo físico ni por desangrarse, sino porque su corazón explotó de amor por mí y pagó con su propia vida, pudiendo haber perdido la capacidad eternamente de estar en el cielo, y lo hizo todo por el valor que me ha dado a mí. Entonces entendí una nueva visión de mi vida, el valor que tengo como hija de Dios. Ya no me llamo Giovanna, ya me llamo princesa, hija del príncipe, hija del rey. Ya no soy cualquier joven, ya soy hija. Soy llamada hija porque Él es mi padre. Y de esa manera empezamos a revestirnos. En la experiencia de la pareja, Jesús, cuando los vio con sus delantales, dijo, no, eso solamente cubre el frente. Yo los voy a cubrir completo. Y degolló un cordero y sacó las pieles del cordero. ¿Y qué hizo este vestido? Los cubrió por delante y por detrás. En Salmos, hay un salmo que me encanta y yo sé que también puede ser el preferido de ustedes, que es el Salmo 139. Y el Salmo 139, cada vez que lo leo hay un versículo que brilla más. Pero el Salmo 139 dice, versículo 5, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Cuando Jesús cubre a la pareja con las pieles, ¿dónde lo cubrió? Por delante y por detrás. Un delantal que cubre solo lo de adelante. Esta es mi cara. Todos nosotros tenemos delantales, mostramos una cara, mostramos una fase nuestra. No mostramos todo porque nos da temor mostrar quiénes somos y cómo somos. Así que solamente mostramos lo que está por delante. Usamos máscaras, usamos vicios, tenemos adicciones, buscamos justificarnos a nosotros mismos. Pero Jesús vino y dijo, yo te voy a cubrir por delante y por detrás. Con su propia carne, con su propia sangre, con su propia piel, derramó todo para cubrir mi pecado. Cuando yo entiendo eso, experimento una gran liberación. Jesús lo pagó. Mi pecado requiere muerte, pero Él lo pagó. No es gracia barata, es costoso lo que el cielo hizo por nosotros. Y eso me da valor, eso me da la capacidad de saber quién soy, me da mi propia identidad, pero además nos da liberación. Y esto es lo que quisiera que quedara con ustedes, que puedan comprender el gran precio que Jesús pagó por ustedes. Esto no significa que hasta aquí llegan las terapias. Aquí comienza la terapia. La terapia de la justificación por la fe es la base de cualquier proceso sanador, tanto para mi enfermedad física, mi enfermedad espiritual, mi enfermedad mental o emocional o mi enfermedad relacional.
El Señor quiere comenzar por allí. No te repares a ti mismo, no busques en tu propia fuente porque no la tienes, está vacía, no tienes nada. Jesús es nuestra única fuente. Requirió la muerte de un inocente. Él se hizo pecado aunque nunca había pecado, pero nos mostró a través de la muerte lo terrible que es el pecado, hasta dónde nos puede llevar, pero a la misma vez el valor que tiene un alma. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? En la medida que nosotros comprendamos que la muerte de Jesús no fue solamente por la primera pareja, sino por cada ser vivo, cada hijo de Dios que ha vivido en esta tierra, nos hace sentir cuán costosos somos. Recuerda, la piel de Jesús nos cubre por delante y por detrás. Anímate a comenzar tu terapia de justificación por la fe. Cuando entiendes esto, entiendes tu valor, entiendes lo terrible del pecado, pero obtienes liberación y plenitud. El primer acto de la gracia redentiva de Dios ocurrió cuando Él condescendió a vestir a sus avergonzadas criaturas caídas. Que Dios te bendiga y que nos ayude para que podamos hacer de la palabra el mejor libro de estudio para nosotros poder obtener liberación, identidad, poder tener propósito y poder entender lo terrible del pecado y lo costoso de nuestra salvación. Que Dios te bendiga.